Lo último que esperaba ver en la boda de mi sobrino era a mi exesposa. Estaba ahí, guardando trozos de barbacoa de primera, en recipientes de plástico. Me reí, no para mis adentros, sino en voz alta. Lorena la llamé por encima de la barra de servicio, asegurándome de que algunos invitados cercanos me oyeran. ¿Llevándole las sobras a tu nuevo esposo? Un par de personas soltaron una risita. Ella se detuvo un segundo, levantó la vista hacia mí y me sostuvo la mirada. No había ira en su rostro, ni vergüenza, solo una tristeza silenciosa. No lo entendí. No, Fabián dijo suavemente. No es para mi esposo. Luego cerró la tapa de otro recipiente. Le dio las gracias al gerente del catering por dejarla guardar la comida que no se había tocado, y se fue. 15 minutos después, la estaba siguiendo en su viejo sedán por la lluvia, preguntándome por qué esas 5 simples palabras me habían hecho sentir como el hombre más insignificante de todo Texas. Mi nombre es Fabián Reyes. Tengo 59 años, estoy jubilado, y hasta esa noche, pensaba que tenía mi vida resuelta. Es curioso cómo una sola velada puede demostrarte que te has estado mintiendo a ti mismo durante años. Vivo solo en The Woodlands, en las afueras de Houston. La casa es más grande de lo que necesito. 4 recámaras, un sótano terminado, un garaje para 3 autos. Cuando Lorena y yo la compramos, imaginamos a nuestros nietos corriendo por el jardín algún día. En cambio, se convirtió en el tipo de casa donde cada sonido hace eco. La mayoría de las mañanas me despierto sobre las 6, porque mi cuerpo todavía cree que tengo que ir a algún sitio. Preparo café, leo parte del periódico y veo las noticias locales mientras como pan tostado. La televisión se queda encendida incluso después de que termino de verla. No porque me interese, sino porque el silencio tiene una forma de recordarme lo vacío que está realmente el lugar. Mi hija Elena llama una vez cada pocas semanas. Mi hijo Ricardo suele enviar un mensaje de texto en cumpleaños y días festivos. Son educados, están ocupados, sus propias familias son lo primero ahora. Le digo a la gente que así funciona la vida. A veces, hasta me convenzo a mí mismo. 6 años antes, me divorcié de Lorena después de 28 años de matrimonio. En ese momento, la culpé de casi todo. Daba demasiado, confiaba con demasiada facilidad, pasaba los fines de semana de voluntaria, en lugar de relajarse. Llegaba a casa emocionada porque había ayudado a una familia con dificultades a pagar una factura de la luz, mientras yo estaba sentado en la mesa de la cocina, preguntándome por qué no podíamos simplemente ahorrar ese dinero para nosotros. Hemos trabajado duro por esto, le decía. Ellos también, respondía ella. Solo que han tenido peor suerte. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que no discutíamos por dinero. Discutíamos sobre qué tipo de personas queríamos ser. No lo vi en ese entonces. Por esa misma época, empecé a pasar más tardes en el trabajo, o al menos eso le decía a Lorena. Había una mujer más joven en la oficina, inteligente, divertida. Se reía de mis historias y me hacía sentir importante de nuevo. La aventura duró menos de 1 año. El daño fue irreparable. Cuando Lorena se enteró, no gritó, no rompió platos, no contrató a un abogado de divorcios caro que buscara destruirme. Simplemente se sentó frente a mí en nuestra mesa del comedor y me hizo una pregunta. ¿Es esta realmente la vida que quieres? Dije que sí. Todavía recuerdo cómo asintió en silencio. Entonces espero que encuentres lo que buscas. Eso fue todo. Sin escenas, sin venganza. Firmó los papeles. Aceptó un acuerdo justo. Me deseó lo mejor. En ese momento, pensé que había ganado. Resulta que algunas victorias no se sienten como una victoria una vez que los aplausos se detienen. La relación con la mujer más joven terminó antes de nuestro primer aniversario juntos. Ella quería emoción. Yo quería estabilidad. Ninguno de los dos obtuvo lo que esperaba. Finalmente, se mudó a Arizona con alguien más cercano a su edad. Yo me quedé atrás con mi casa vacía. La invitación de la boda había llegado de mi hermana meses antes. Su nieto mayor se casaba en un hermoso club de campo en las afueras de The Woodlands. Era una de esas cálidas tardes de junio en las que todos se quedaban afuera después de la cena, charlando bajo hileras de luces, mientras un trío de jazz tocaba clásicos cerca del patio. Las familias posaban para las fotos. Los niños se perseguían por el césped. El olor a carne asada llegaba a través de las puertas abiertas del salón. Debería haber sido una noche feliz. Llegué solo. Nadie lo mencionó, pero lo noté. Los parientes mayores me daban sonrisas de compasión.
Los primos más jóvenes preguntaban si estaba saliendo con alguien. Me lo tomé a broma. Demasiado viejo para empezar de nuevo. Eso solía poner fin a la conversación. La cena fue excelente. Barbacoa de primera, verduras asadas, puré de papas con ajo. El personal del catering se movía silenciosamente por la sala, limpiando las mesas. Fue entonces cuando la vi. Al principio, no estaba completamente seguro. Llevaba el pelo recogido bajo una gorra negra. Llevaba una camisa blanca, un delantal negro y zapatos cómodos en lugar de los vestidos que solía usar en las bodas familiares. Parecía más delgada, mayor. Pero no había duda. Era Lorena. La observé desde el otro lado del salón. No estaba sirviendo bebidas. Estaba recogiendo con cuidado la comida intacta de las bandejas que nunca habían llegado a los invitados. El gerente del catering le entregaba recipientes limpios. Ella le daba las gracias. Todo era ordenado, organizado, intencional. Fue entonces cuando hice la broma, la que he repetido 1000 veces en mi cabeza desde entonces. La gente se rió. Ella no. Después de que me respondió con esas 5 palabras tranquilas, esperaba que se fuera rápidamente. En cambio, terminó cada tarea con la misma calma y paciencia que siempre había tenido. Limpió mesas, apiló sillas, ayudó a otro empleado a llevar suministros. Actuó como si mi comentario nunca hubiera ocurrido. De alguna manera, eso me molestó más que si me hubiera abofeteado. Cuando llegué al estacionamiento, había empezado a llover. Vi a Lorena cargando los recipientes en la cajuela de un viejo sedán plateado. La misma mujer que una vez había vivido en una cómoda casa suburbana, conducía un auto de 15 años con óxido alrededor de la llanta trasera. Algo no encajaba. Si se había vuelto a casar, ¿por qué trabajaba los fines de semana en un catering? ¿Por qué guardar las sobras? ¿Dónde estaba ese misterioso esposo del que me había burlado? Subí a mi camioneta de lujo. El motor arrancó con un zumbido silencioso. Por un momento, me dije a mí mismo que me fuera a casa. Esto ya no era asunto mío. Entonces Lorena salió del estacionamiento. Sin pensarlo mucho más, la seguí. No de cerca, solo lo suficiente para mantener sus luces traseras a la vista a través de la lluvia. 2 veces, casi di la vuelta. ¿Qué estaba haciendo? Seguir a tu exesposa a los casi 60 años no era curiosidad. Rayaba en lo patético. En un semáforo en rojo, ella miró por el espejo retrovisor. Por un segundo, me pregunté si reconocería mi camioneta. Disminuyó la velocidad ligeramente después de dar una vuelta. Me alejé otros 100 metros. Lo último que quería era asustarla. Finalmente, dejó atrás los barrios más bonitos. Las calles se hicieron más oscuras. Viejos edificios de ladrillo reemplazaron a los centros comerciales. Estábamos en el East End de Houston. Un mundo completamente diferente. Se detuvo en el estacionamiento de una vieja iglesia católica. La mayoría de las ventanas estaban oscuras. Solo las luces del piso de arriba estaban encendidas. Lorena llevó los recipientes adentro. Me estacioné al otro lado de la calle, debajo de un árbol, y observé. Menos de un minuto después, la puerta principal se abrió de golpe. Un niño pequeño, de quizás 7 u 8 años, corrió por el pasillo tan rápido que otra mujer tuvo que gritarle. Más despacio, Leo. Lanzó sus brazos alrededor de la cintura de Lorena. Incluso a través de la lluvia y las ventanas cerradas, pude ver la sonrisa en su rostro. Ella se arrodilló a su lado y abrió uno de los recipientes. Los ojos del niño se abrieron como platos. Detrás de él, aparecieron más niños. Algunos reían, otros aplaudían. Una niña pequeña abrazó a Lorena por detrás. Me quedé congelado detrás del volante. Los limpiaparabrisas barrían de un lado a otro, de un lado a otro. De repente me di cuenta de que esos recipientes nunca habían sido sobras para ella. Habían sido la cena para niños que esperaban despiertos mucho más allá de su hora de dormir. Y por primera vez en 6 años, no estaba seguro de haber conocido realmente a la mujer con la que me casé. Esa noche dormí quizás 3 horas. Cada vez que cerraba los ojos, veía a ese niño pequeño abrazando a Lorena. Luego, oía mi propia voz de nuevo. ¿Llevándole eso a tu nuevo esposo? Sonaba más feo ahora que la noche anterior. A las 8 de la mañana siguiente, ya me había convencido 2 veces de no volver a esa iglesia. No es asunto tuyo, murmuré mientras servía el café. Bebí la mitad de la taza, tiré el resto en el fregadero, tomé las llaves de mi camioneta y en su lugar conduje a un supermercado.
Llené un carrito de compras con sopa enlatada, pasta, crema de cacahuate, cereal, pañales, toallas de papel y agua embotellada. Cuando la cajera preguntó si me estaba abasteciendo para una tormenta, sonreí torpemente. No respondí con una sonrisa. Solo es para una donación. Incluso mientras decía las palabras, no estaba seguro de si estaba tratando de ayudar a alguien más o de aliviar mi propia conciencia. La iglesia estaba exactamente donde la dejé la noche anterior. El viejo edificio de ladrillo parecía aún más viejo a la luz del día. El letrero de afuera decía, Centro Comunitario de la Gracia. Todos son bienvenidos. Debajo, alguien había pegado un aviso escrito a mano. Cena comunitaria gratuita todos los martes y sábados. Sin preguntas. Había macizos de flores cerca de la entrada, pero no habían sido diseñados por profesionales. Eran cuidados por voluntarios. Se notaba por las hileras desiguales y los bordes de madera hechos en casa. Mientras llevaba las bolsas del supermercado a Inatrada lateral, ¿puedo ayudarle?, preguntó. Traje algunas cosas. Miró las bolsas. Luego me miró a mí. ¿Viene a ser voluntario? Hizo una pausa. ¿O solo es curiosidad? No había ninguna acusación en su voz, solo experiencia. Gente como ella probablemente había aprendido a reconocer la diferencia. Sinceramente, no lo sé, admití. Para mi sorpresa, sonrió. Esa es una de las respuestas más honestas que he oído. Se presentó como Carmen y llevó una de las bolsas adentro. La seguí. El sótano de la iglesia olía a café, detergente para la ropa y pan recién hecho. Nada combinaba. Las sillas plegables venían en 3 colores diferentes. Las mesas tenían rayones y esquinas astilladas. Un viejo piano se apoyaba contra una pared con varias teclas faltantes, pero la habitación se sentía viva. 2 adolescentes limpiaban las mesas mientras discutían sobre béisbol. Un veterano del ejército retirado en silla de ruedas bromeaba con una niña por ganarle a las damas. Alguien en la cocina se rió lo suficientemente fuerte como para que todo el sótano lo oyera. No era pulcro. Era real. Carmen señaló hacia un cuarto de almacenamiento. Simplemente apile todo ahí. Mientras dejaba los víveres, oí una voz familiar. Buenos días, señora Jenkins. Lorena. Caminó por el pasillo llevando una tabla con papeles y le sonrió a una anciana que luchaba con una andadera. Lo logró. Casi me quedo en casa, admitió la mujer. Lorena se rió. Si se quedara en casa, ¿quién le ganaría a Frank en el bingo? La anciana sonrió. Supongo que debo proteger su reputación. Pequeños momentos. Nada dramático, solo una amabilidad que parecía completamente natural. Lorena me vio unos minutos después. Su sonrisa desapareció. No porque pareciera enojada, sino porque parecía sorprendida. Fabián, traje algunos víveres. Ya veo. Ninguno de los dos supo qué decir a continuación. Finalmente, ella asintió hacia el cuarto de almacenamiento. Gracias. Eso fue todo. Sin preguntas, sin sermones sobre haberla seguido, sin mencionar la boda, simplemente regresó a la cocina. De alguna manera, eso me hizo sentir aún peor. Finalmente, Carmen se sentó a mi lado con 2 vasos de papel con café. Usted conoce a Lorena. Estuvimos casados. Carmen casi deja caer su vaso. ¿Usted es Fabián? Parpadeé. ¿Sabe mi nombre? Ella sonrió con cuidado. Sé un poco. Esa frase hizo que se me apretara el estómago. ¿Qué es exactamente lo que sabe? Revolvió su café antes de responder. Solo lo que importa. Esperé. Ella siempre dijo que usted era un buen proveedor. Solté una risa. Eso es generoso. Carmen ignoró la interrupción. Dijo que usted trabajaba duro. Lo hacía. También dijo que el orgullo tiene una forma curiosa de hacer que la gente decente haga tonterías. Bajé la mirada a mi café. Eso sonaba exactamente como algo que diría Lorena. Nunca cruel, siempre dejando espacio para que alguien mejore. Durante la siguiente hora, observé a Lorena moverse de una persona a otra sin parecer nunca apurada. Ayudó a desempacar donaciones, revisó los horarios de medicamentos de 2 invitados mayores. Se arrodilló junto a un niño pequeño, ayudándolo a terminar una hoja de ejercicios de matemáticas. Ese niño era Leo, el mismo que había visto abrazándola la noche anterior. Su cabello estaba volviendo a crecer en parches desiguales. Su rostro todavía se veía pálido. No podía tener más de 7 años. Cuando resolvió un problema de multiplicación, Lorena aplaudió suavemente. Ahí lo tienes. Él sonrió. Solo necesité una pista.
Necesitabas confianza, lo corrigió ella. Eso es diferente. Finalmente le hice a Carmen la pregunta que me había estado molestando. ¿Lorena trabaja aquí? Carmen se rió. Ojalá pudiéramos pagarle. Entonces, ¿es voluntaria? Desde hace 5 años. Casi todos los días. ¿Y el trabajo de catering? Carmen se reclinó. Trabajo de fin de semana. No pagamos salarios. Lo dijo como si fuera obvio. Lorena trabaja los viernes por la noche y los fines de semana con una empresa de catering. Cada dólar vuelve directamente aquí. Fruncí el ceño. ¿Qué quiere decir? Medicinas, útiles escolares, facturas de servicios públicos, tarjetas de gasolina, abrigos de invierno, a veces el alquiler. Carmen miró alrededor de la habitación. ¿Ve todo esto? Asentí. Nada de esto sucede por accidente. A medida que se acercaba la hora del almuerzo, llegaron más familias. Una joven madre se disculpó porque su niño pequeño derramó jugo de manzana. Lorena simplemente le entregó otro vaso. No pasó nada. Un hombre mayor admitió en voz baja que no podía pagar su medicamento para la presión arterial hasta la próxima semana. Lorena le deslizó un sobre en el bolsillo de la camisa. Él comenzó a negarse. Ella sonrió. Solo déjame ganar esta discusión. El hombre se rió. Siempre lo haces. Verla se sentía extrañamente familiar. Luego me di cuenta por qué. Ella siempre había sido exactamente así. Incluso cuando estábamos casados, yo simplemente había pasado años llamándolo debilidad. Alrededor de las 2, salí a tomar aire fresco. Detrás de la iglesia, 2 colaboradores descargaban cajas de una camioneta. No me habían notado. Leo finalmente ha ganado 1,5 kilos, dijo uno de ellos. Lorena casi lloró cuando el doctor se lo dijo, sonrió el otro. Es difícil creer que luchó 18 meses, solo para convertirse en su tutora legal. El papeleo del condado fue una pesadilla. El segundo asintió. Valió la pena después de lo que les pasó a sus padres. Él habría terminado rebotando entre hogares de acogida. En cambio, la consiguió a ella. Me quedé perfectamente quieto. Tutora legal. No se había vuelto a casar. No estaba criando a un nieto. No estaba escondiendo a un nuevo esposo. Ella había entrado en la vida de un niño que no tenía a nadie. Antes de que pudiera procesar eso, otra camioneta negra de lujo entró en el estacionamiento. Un hombre bien vestido bajó, con pantalones caqui y un saco azul marino. Algunas personas allí lo saludaron con apretones de manos. Señor Vargas, nos alegra que haya podido pasar, le agradeció uno. Él sonrió como un hombre acostumbrado a ser admirado. Cerca de la entrada había una pancarta que no había notado antes. Cena comunitaria, generosamente apoyada por la Fundación Guillermo Vargas. El nombre me cayó como un balde de agua fría. Guillermo Vargas, mi antiguo socio de negocios, el hombre con el que no había hablado en años. Saludaba a los presentes como si fuera el dueño del lugar. Entonces miré hacia Lorena. En el momento en que lo vio, algo cambió. Sus hombros se tensaron. Sin decir una palabra, le entregó su tabla con papeles a Carmen. Silenciosamente, llevó a Leo por un pasillo lateral, lejos de Guillermo, lejos de la entrada principal. No tenía miedo, lo estaba evitando. Y de repente me di cuenta de algo mucho más preocupante que mi propia culpa. Las 2 personas que nunca esperé ver en el mismo lugar ya se conocían. Me quedé helado por una repentina y escalofriante certeza. El hombre que había destruido mi matrimonio ahora estaba a punto de destruir el refugio de Lorena. Saqué mi teléfono y busqué el número de mi viejo amigo, Diego Castillo. Mi pulgar se detuvo sobre el botón de llamada. Mi mano temblaba. Presioné el botón. El teléfono sonó en mi oído, cada tono un martillazo contra mis sienes. Contestó al cuarto. ¿Fabián? Sí. Un corto silencio siguió. Supuse que llamarías en algún momento. ¿Ah, sí? Oí que andabas preguntando por Guillermo. Eso me tomó por sorpresa. Las noticias vuelan. Siempre lo hacen, suspiró. ¿Quieres hablar? Sí, quiero. Entonces ven a mi casa. Diego vivía en un barrio más modesto ahora, un lugar más pequeño que el que tenía hace años. Su esposa me recibió amablemente, como si el tiempo no hubiera pasado. Sirvió café antes de dejarnos solos en el patio trasero. Por un rato, hablamos de cosas ordinarias. Nietos, la presión arterial, los equipos deportivos decepcionando a todos una vez más. Ninguno de los dos quería ser el primero en abrir las viejas heridas. Finalmente, Diego se reclinó en su silla. Así que, ¿viste a Lorena? Asentí. ¿Cómo te fue? Me avergoncé a mí mismo.
Lamento oír eso. No. Sacudí la cabeza. Lamento haberlo hecho. No respondió de inmediato. En cambio, tomó un sorbo lento de café. Esa es una frase diferente. Le conté todo. La boda, la iglesia, Leo, la aparición de Guillermo. Diego escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, juntó las manos. Fabián, hay algo que debiste haber sabido hace años. Me reí con amargura. Esa lista se está haciendo bastante larga. Esto es importante. ¿Recuerdas cuando Lorena fue a tu oficina un viernes por la tarde? Fruncí el ceño. No realmente. Pidió hablar contigo en privado. Un recuerdo borroso volvió a mi mente. Lorena de pie fuera de mi oficina, sosteniendo una carpeta, luciendo nerviosa. Recuerdo haberle dicho que estaba ocupado. Diego asintió. No lo estabas. Estabas en la oficina de Guillermo. Las palabras cayeron más fuerte de lo que esperaba. ¿Qué había en la carpeta? Copias de facturas. Lo miré fijamente. ¿Qué facturas? Falsas. Diego se levantó y entró en la casa. Un minuto después, regresó con una vieja carpeta de cuero. La abrió con cuidado. ¿Recuerdas estos pagos a subcontratistas? Miré hacia abajo. Algunos nombres me parecían familiares. Otros no. Guillermo creó varios proveedores fantasma. Le facturaba a la empresa por trabajos que nunca se hicieron. Fruncí el ceño. ¿Por qué contabilidad no se dio cuenta? Casi lo hicieron. Me miró directamente. Lorena se dio cuenta primero. Por varios segundos, no pude decir nada. Diego continuó en voz baja. Se dio cuenta de números que no tenían sentido. Estaba organizando tus papeles de impuestos. Recordé eso. Lorena siempre había manejado nuestros archivos domésticos, recibos, seguros, documentos fiscales, todo. Comparó las facturas con los estados de cuenta bancarios. Diego tocó una página. Los totales no coincidían. Mi corazón se aceleró. Intentó advertirme 3 veces. La memoria tiene una forma extraña de regresar. No de golpe. Pequeños pedazos como fotografías esparcidas por el suelo. De repente recordé a Lorena en nuestra cocina, sosteniendo papeles. Fabián, creo que Guillermo está robando. Recordé haberme reído. No porque fuera gracioso, sino porque sonaba imposible. Guillermo es mi socio. Tú no entiendes el negocio. Ella no discutió. Simplemente me entregó los papeles. Nunca los miré. Los arrojé sobre la encimera. Diego rompió el silencio. El lunes siguiente, Guillermo entró en mi oficina. Le dijo a todos que Lorena se estaba volviendo paranoica. Levanté a la vista. ¿Qué? Dijo que el estrés de su matrimonio estaba afectando su juicio. Se me oprimió el pecho. Incluso bromeó diciendo que probablemente lo acusaría de robarse los muebles de la oficina después. Cerré los ojos. Recordé haberme reído de nuevo. Dios, me había reído. Había más. Diego dijo, no tienes que seguir. Creo que sí. No estaba tratando de herirme. Estaba tratando de decirme la verdad. ¿Recuerdas la fiesta de Navidad de la empresa? Otro recuerdo. Salón de hotel, barra libre, música en vivo. Lorena llegando tarde después de ser voluntaria en un banco de alimentos. Guillermo acercándose con una bebida en la mano. Sonrió cortésmente. Luego me miró. Tu esposa todavía anda persiguiendo teorías de conspiración. La gente cercana se rió. Yo también me reí. Puse mi brazo sobre el hombro de Guillermo. No te preocupes. La mantendré alejada del departamento de contabilidad. Incluso ahora, podía oír mi propia voz, petulante, despectiva. Lorena había estado a solo unos metros de distancia. Recordé haber visto el dolor en sus ojos. En ese momento, pensé que estaba exagerando. Ahora me daba cuenta de algo mucho peor. Ese fue probablemente el momento exacto en que comprendió que ya había perdido a su esposo. Diego cerró la carpeta en silencio. Dejó de intentarlo después de eso. Tragué con dificultad. Así que se fue porque sabía que confiabas más en Guillermo que en ella. No por la aventura. La aventura había terminado lo que el orgullo ya había comenzado. Conduje a casa sintiéndome físicamente enfermo. Cada kilómetro traía otro recuerdo olvidado. Lorena haciendo preguntas, Guillermo respondiéndolas por mí, y yo creyéndole. Para cuando llegué a mi casa, apenas podía mirarme en el espejo retrovisor. Armado con la verdad, me di cuenta de que exponer a Guillermo no se trataba solo de mi pasado, sino de proteger el futuro de Lorena y del centro. Diego y yo empezamos a investigar. Nos enteramos de que Guillermo estaba usando una serie de compañías fantasma
para comprar todas las propiedades alrededor de la iglesia, acorralándola para forzar una venta para su nuevo proyecto de desarrollo. Era perfectamente legal. También era despiadado. El Centro Comunitario de la Gracia no era solo una iglesia. Albergaba camas de refugio de emergencia, almacenamiento de alimentos, tutorías extraescolares y viviendas temporales para niños como Leo. Si la iglesia desaparecía, también lo haría todo lo que se había construido dentro de ella. Por primera vez, exponer a Guillermo no se trataba de corregir el pasado, se trataba de proteger el futuro. Luego llegó la oportunidad que habíamos estado esperando. Llamamos a antiguos empleados. Una de ellas, Jimena Morales, la antigua supervisora de nóminas, nos dio viejos registros de pago que insinuaban irregularidades. Pero el avance clave vino de Héctor Serrano, el antiguo contador principal de la empresa, que ahora vivía en una residencia de ancianos. Diego y yo lo visitamos juntos. Al principio, le costaba recordar detalles. Casi nos fuimos. Entonces Héctor me miró de repente. «Fabián, sí, ¿todavía confías en Guillermo?». La pregunta golpeó más fuerte que cualquier acusación. «No, ya no». Héctor sonrió lentamente. «Bien», señaló un viejo archivador de metal junto a su cama. «Mi hija quería que tirara todo. No pude». Dentro del cajón inferior había un libro de contabilidad negro y gastado. Papel de verdad, asientos escritos a mano, números de cuenta de referencia cruzada, pagos a proveedores, transferencias bancarias, notas. Héctor tocó una página con un dedo tembloroso. «Guardé esto porque las computadoras pueden desaparecer». Pero la tinta sonrió débilmente. «Nuestra tinta perdura». El contador de Diego confirmó lo que habíamos empezado a sospechar. El libro de contabilidad conectaba a los proveedores fantasma con cuentas bancarias reales. Se había desviado dinero durante varios años, casi $2 millones. La documentación no estaba lo suficientemente completa para un arresto inmediato, pero era más que suficiente para justificar una investigación oficial. El momento no podría haber sido más importante. El último foro público de Guillermo antes del día de las elecciones era en solo 5 días. Era nuestra única oportunidad de exponerlo públicamente antes de que obtuviera el poder político para aplastar el centro para siempre. Diego me miró. «Sabes que tienes que ser tú». «No sé si puedo». «Se lo debes a Lorena». Sacudió la cabeza. «No, te lo debes a ti mismo». El auditorio del centro comunitario estaba abarrotado. Las cámaras de televisión se alineaban en la pared trasera. Cientos de personas habían venido a escuchar a Guillermo. Caminó con confianza hacia el escenario. Traje azul oscuro, pin de la bandera en la solapa, la sonrisa perfecta que había visto tantas veces antes. Pasó casi 30 minutos hablando de integridad, transparencia, de servir a la comunidad. El público aplaudió. Luego el moderador abrió el turno de preguntas. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos a mi alrededor podían oírlo. Me puse de pie. Guillermo me reconoció de inmediato. Su sonrisa nunca cambió. Fabián Reyes dijo cálidamente. «Ha pasado mucho tiempo». «Así es. Espero que la jubilación te esté tratando bien». Algunas personas se rieron. Estaba tratando de hacerme parecer inofensivo. Solo otro viejo jubilado haciendo una pregunta. Casi me vuelvo a sentar. Entonces recordé a Lorena empacando silenciosamente esos recipientes. A Leo esperando la cena. A la gente llenando el sótano de la iglesia cada semana. Respiré lentamente. «Guillermo», dije lo suficientemente claro para que la sala lo oyera. «¿Podrías explicar estos pagos a proveedores?». La sala quedó en silencio. Un silencio que se sintió eterno. Guillermo miró los papeles en mis manos, luego de nuevo a mí. Por un segundo, la sonrisa que había llevado toda la noche desapareció. Luego volvió de inmediato. Fabián dijo con una pequeña risa. «Creo que la jubilación te ha dado demasiado tiempo libre». Algunas personas en la audiencia se rieron con él. No podía culparlos. Si yo hubiera estado sentado en esas sillas un año antes, probablemente también me habría reído. Guillermo extendió las manos como si estuviera complaciendo a un viejo amigo. «Estos son registros contables de hace años. No tengo idea de lo que intentas demostrar». No respondí. En cambio, le entregué una copia del libro de contabilidad al moderador. Otra a uno de los reporteros sentados cerca del frente. La expresión de Guillermo se endureció. No se esperaba eso. Antes de que pudiera responder, una voz familiar vino desde el pasillo. «Yo puedo explicar». Todas las cabezas en la sala se giraron. Héctor Serrano caminaba lentamente hacia el frente con la ayuda de un bastón.
Diego estaba a su lado. La sala se quedó tan silenciosa que pude oír las ruedas de una cámara de televisión moviéndose por el suelo. Héctor llegó al micrófono. Mi nombre es Héctor Serrano. Fui contador principal en la empresa durante 23 años. Apoyó ambas manos en su bastón antes de continuar. Guardé esos registros porque creía que algún día alguien honesto los necesitaría. Guillermo interrumpió de inmediato. Héctor, con todo respeto, ¿tu salud? Mi memoria sonrió. Héctor no es perfecta. Tocó el libro de contabilidad, pero mi letra no ha olvidado nada. Héctor explicó cuidadosamente cómo se habían creado las cuentas de proveedores falsos, cómo los pagos se dividían en cantidades más pequeñas para evitar llamar la atención, cómo se habían copiado las firmas. Nunca levantó la voz. No lo necesitaba. Los hechos tienen una forma de hablar por sí mismos. La reportera junto al escenario ya estaba escribiendo en su teléfono. Otra salió, probablemente llamando a la redacción. Guillermo miró hacia la salida. Por primera vez en 20 años, vi miedo en sus ojos. El debate terminó temprano. La gente dejó de preguntar sobre impuestos y reparaciones de carreteras. Querían saber sobre compañías fantasma, dinero desaparecido, falsificación. Guillermo se negó a responder. Su jefe de campaña lo sacó rápidamente por una puerta lateral. A la mañana siguiente, todas las estaciones de televisión locales estaban cubriendo la historia. 2 semanas después, Guillermo suspendió su campaña. Otro mes pasó antes de que fuera formalmente acusado de múltiples cargos de fraude financiero y evasión de impuestos. La justicia no ocurrió de la noche a la mañana, pero ocurrió. La amenaza para el centro comunitario había desaparecido. La iglesia nunca celebró. Eso me sorprendió. Esperaba aplausos, tal vez una cena de victoria. En cambio, el sábado siguiente fue exactamente igual a todos los demás sábados. Desayuno a las 8, tutorías a las 10, almuerzo comunitario al mediodía. La vida simplemente continuó. Lorena nunca mencionó a Guillermo, ni una sola vez. Una tarde, finalmente le pregunté a Carmen por qué. Ella sonrió mientras apilaba verduras enlatadas en un estante. Porque Guillermo nunca fue el centro de la vida de Lorena. ¿Qué lo era? Carmen miró hacia el salón principal. Esas personas. Seguí su mirada. Leo estaba ayudando a un veterano anciano a llevar sillas plegables. Una adolescente enseñaba a 2 niños más pequeños a jugar a las damas. Una madre soltera se reía mientras alguien le entregaba una hogaza de pan fresco. Carmen tenía razón. Guillermo había pasado años tratando de construir una reputación. Lorena había pasado esos mismos años, construyendo silenciosamente una comunidad. Seguí siendo voluntario, no todos los días, pero todos los sábados. Reparaba gabinetes rotos, reemplazaba tejas de techo agrietadas, instalaba estantes nuevos en la despensa. Nadie me trató como un héroe, no lo era. Simplemente era otro voluntario tratando de ser útil. Mi relación con mis hijos también cambió lentamente. Elena no me perdonó de repente. Ricardo no empezó a llamar todas las noches. La vida real no es así, pero pequeñas cosas comenzaron a suceder. Elena me invitó al partido de fútbol de mi nieta. Ricardo me preguntó si quería ayudarlo a reemplazar una cerca detrás de su casa. No hablamos mucho mientras trabajábamos. A veces, la sanación comienza con el silencio en lugar de los discursos. Un sábado de junio, casi un año después de la boda de mi sobrino, Leo me encontró ajustando la cadena de su bicicleta. Se paró a mi lado sosteniendo algo a su espalda. Señor Fabián. Sí, campeón. Hice esto. Me entregó una tarjeta doblada. El frente mostraba un dibujo torcido de una bicicleta, una caja de herramientas y 2 figuras de palitos. Adentro, escrito con letras enormes, estaban las palabras: gracias por arreglar mi bicicleta. Feliz Día del Padre. Miré la tarjeta por un largo momento. Creo que le diste esto a la persona equivocada. Sacudió la cabeza. No, usted siempre ayuda. Antes de que pudiera responder, me abrazó y corrió de regreso hacia la cancha de baloncesto. Salí y me senté en mi camioneta. Entonces, por primera vez desde mi divorcio, lloré sin intentar detenerme. Lloré porque la amabilidad todavía tenía un lugar para mí, incluso después de todo lo que había hecho. Ese otoño, Lorena y yo finalmente nos sentamos juntos. Los árboles detrás de la iglesia se habían vuelto de brillantes tonos anaranjados y rojos. Los niños jugaban al baloncesto cerca. Te debo una disculpa, dije. Ella me miró en silencio. Debería haberte escuchado. Debería haberte respetado.
Culpé a Guillermo durante mucho tiempo. Sacudí la cabeza. Pero Guillermo no me obligó a ignorarte. No me obligó a traicionarte. Esas fueron mis decisiones. Lorena no interrumpió. Simplemente escuchó. Después de un largo silencio, dijo, «Te perdoné hace años». «Lo sé». «No». Ella sonrió suavemente. «No creo que lo sepas. Si no te hubiera perdonado, habría llevado esa ira a cada niño que intenté ayudar». Miró hacia el patio de recreo. No podía permitir que eso sucediera. Respiré lentamente. «¿Alguna vez?» Me detuve. Ella esperó. «¿Alguna vez considerarías empezar de nuevo?» Su respuesta llegó con amabilidad. «No, Fabián. No fue dura. No fue vacilante. Simplemente honesta. No te odio. Simplemente pasé demasiados años aprendiendo quién era yo después de nuestro matrimonio». Ella sonrió. «Finalmente estoy en paz. No quiero perder eso». Asentí. Las palabras dolían, pero también se sentían justas. Luego se acercó y apretó suavemente mi mano. «Finalmente te convertiste en el hombre que siempre esperé que pudieras ser». Me miró a los ojos. «Solo que te necesité 20 años antes». Ninguno de los dos habló después de eso. No lo necesitábamos. Algunas treguas llegan demasiado tarde para cambiar el ayer, pero todavía son lo suficientemente tempranas para cambiar el mañana. Todavía vivo en la misma casa. Ya no se siente tan vacía. No porque alguien se haya mudado, sino porque dejé de llenar el silencio con arrepentimiento. Algunas tardes conduzco a la iglesia solo para ayudar a limpiar la cocina después de la cena. A veces Elena se une a mí con mi nieta. Ricardo ha sido voluntario 2 veces este año. Leo todavía me gana al baloncesto más a menudo de lo que me gustaría admitir. La vida no es perfecta, nunca lo será, pero es honesta. Y después de todo lo que pasó, la honestidad se siente como el regalo más grande que me han dado.